El polvo del territorio de Montana se pegaba al gastado vestido de calicó de Martha Coolidge, recordándole sin tregua la dureza de la vida en la frontera. Pero lo que de verdad quedó grabado en su memoria fue la imagen del pequeño chatón, paralizado de miedo ante el embate de un búfalo desbocado. En un instante, Martha tomó una decisión que sellaría para siempre su destino con el pueblo Lakota. Un gesto temerario de valor contemplado por las llanuras implacables, pronto tendría ecos que traerían hasta su aislada cabaña antiguas tradiciones y visitantes inesperados. Lo que ocurrió en los días siguientes pondría a prueba sus creencias y revelaría un lazo más profundo que las colinas que la rodeaban. Prepárate para dejarte arrastrar por un relato de coraje costumbre y los vínculos indestructibles que nacen en el corazón del viejo oeste. Corría el año 1888. El territorio de Montana era tierra de contrastes brutales, un lienzo de belleza sobrecogedora pintado con pinceladas ásperas de supervivencia. Para Martha Coolidge no era otra cosa que su hogar. Su rancho, una pequeña cabaña firme de troncos labrados y calafateada con barro y musgo, era un monumento a las manos encallecidas y al espíritu incansable de su difunto esposo Thomas. Él había entregado su vida a ese pedazo de tierra conquistándolo al monte con sudor y esperanza, hasta que una fiebre invernal lo arrancó de ella 2 años atrás. Ahora la soledad y el peso de esas tierras recaían únicamente sobre ella. Martha no era una mujer dada a la fragilidad. La frontera había limado toda suavidad en su carácter, dejando al descubierto una voluntad dura como la piedra. A los 34 su rostro era un mapa de la vida. Finas arrugas alrededor de los ojos por tanto mirar al sol, y una boca apretada que hablaba de pruebas superadas. Sus días eran un compás de rutina: ordeñar al amanecer a Bess, su única vaca, limpiar la huerta que la mantenía viva, coser, arreglar y preparar lo necesario para sostener una existencia nacida desde cero. El pueblo más cercano, Willow Creek, quedaba a un día entero de cabalgata, un mundo del que se sentía cada vez más apartada. Una tarde sofocante de julio el aire era tan pesado que ni los pájaros cantaban. Una neblina vibrante deformaba las cumbres lejanas de las montañas Bighorn. Martha estaba afuera peleando con un desgarrón en la lona del cobertizo donde guardaba provisiones. El aroma de pino caliente y tierra reseca era sofocante. Entonces lo sintió no primero como sonido, sino como una vibración profunda que subía por las suelas de sus botas de cuero gastadas, un retumbar grave que crecía a toda prisa. Martha levantó la vista, sus ojos azules recorriendo la pradera inmensa. Su mano, movida por un instinto forjado en la soledad, buscó la pared de la cabaña donde descansaba siempre cargado el Winchester de Thomas. Entre la bruma del calor, una silueta oscura fue tomando forma hasta convertirse en pesadilla. Era un toro búfalo solitario, una criatura imponente y temible, con la cabeza peluda, agachada. El cuerpo enorme, una avalancha de músculo y furia. Su embestida era un cataclismo sobre pezuñas, y justo en su trayectoria rígido, como clavado al suelo, estaba un niño. Un niño Lakota. El corazón de Martha golpeó su pecho, como un tambor de pánico. Ella era una colona, una mujer blanca en tierras que habían pertenecido durante generaciones a los Sioux. Los tratados eran frágiles, la paz, apenas una piel fina sobre un pozo de resentimiento y sangre. Conocía las historias susurradas en Willow Creek, relatos de ataques y violencia que pintaban a todo nativo como enemigo. Pero en ese instante, cegador de sol, política y prejuicio, se deshicieron. Solo vio a un niño a punto de morir. Todd Vod. Su grito salió como un rugido arrancado de su garganta y devorado por el estruendo creciente del toro. El pequeño, que no tendría más de 7 u 8 veranos, era una figura delgada con calzones curtidos al sol y una túnica sencilla. Su cabello negro, sujeto con una tira de cuero. El rostro vuelto hacia la bestia, era una máscara de terror paralizante. Se llamaba Chatón, aunque Martha aún no sabía su nombre. Había corrido tras una liebre su entusiasmo infantil, llevándolo demasiado lejos del resguardo de su familia. La liebre ya se había esfumado y en su lugar se alzaba aquel heraldo de 2000 libras de muerte. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Martha soltó la lona y echó a correr con la misma desesperación con que había visto desvanecerse la vida de Thomas aquella última noche. Su vestido de calicó flameaba alrededor de sus piernas. Las botas maltrechas se afirmaban en la tierra resquebrajada. El suelo temblaba con furia.
Sentía los bramidos guturales del búfalo en sus huesos, olía en el aire ardiente el almizcle de su rabia. Alcanzó al niño justo cuando la sombra del animal los cubría. El aire le faltó en los pulmones. Con un grito primitivo no lo empujó con cuidado. Lo lanzó. Sus manos empujaron con fuerza la espalda menuda arrojándolo a un matorral de nopal lejos del camino directo de la bestia. En el mismo instante Marta intentó apartarse. Fue demasiado tarde. Había regalado un segundo al niño, pero el precio sería suyo. El búfalo, incapaz de cambiar de rumbo, arremetió con su cabeza masiva. No fue una cornada completa, sino un impacto brutal de refilón. Uno de sus cuernos, grueso y curvo como guadaña, le alcanzó el muslo izquierdo. El dolor estalló abrasador absoluto. Sintió como la carne y el músculo se desgarraban. La fuerza del golpe la levantó en el aire y la lanzó como muñeca de trapo. Cayó con violencia la cabeza, chocando contra una roca oculta. El mundo se deshizo en un caleidoscopio de pradera giratoria y luz cegadora antes de hundirse en la negrura. Lo último que percibió fue el estampido del búfalo alejándose en su furia y el llanto asustado del niño que había salvado. Cuando la conciencia regresó, lo hizo en oleadas de dolor insoportable. Un sabor metálico le llenaba la boca. Su cabeza palpitaba con un golpeteo sordo y su pierna era un universo de fuego. Forzó los ojos a abrirse. El mundo parecía inclinado el cielo de un azul ardiente e indiferente. El niño Chatón estaba arrodillado a su lado. Su rostro estaba surcado de polvo y lágrimas. La valentía de la cacería de la liebre había desaparecido por completo. Tocaba su brazo con cautela, su manita temblorosa, los ojos oscuros abiertos con una mezcla de temor y asombro. Entonces nuevas sombras se proyectaron sobre ella. Marta se tensó la mano buscando instintivamente entre la tierra una piedra, un arma, lo que fuera. Alzó la vista y la sangre se le heló. 3 guerreros Lakota montados se erguían sobre ella silueteados contra el sol implacable. Eran hombres recios, fibrosos, con semblantes severos y enigmáticos ojos que no dejaban escapar detalle. Uno empuñaba un arco, otro un fusil más moderno y mortal que el Winchester que guardaba Martha. Ellos lo habían presenciado todo. El del centro, evidente líder, desmontó con un movimiento fluido. Alto rostro aguileño endurecido por el viento y el sol. Su mirada pasó de la cara pálida y sudorosa de Martha a la herida sangrante de su muslo, y después al niño, su hijo. Era Black Hawk. Habló a Chatón en la lengua gutural y sonora de los Lakota. El pequeño respondió atropellado con voz temblorosa, señalando primero a Martha y luego la dirección por la que había huido el búfalo. Los ojos oscuros de Black Hawk volvieron a posarse en Martha. No había ternura, solo un escrutinio profundo. Veía no solo a una mujer blanca, sino a una extraña desangrándose en su tierra, alguien que sin motivo aparente había puesto su cuerpo entre la muerte y su único hijo. La tensión se volvió densa, tan pesada como el calor de verano. Martha, atrapada por el dolor y el miedo, solo pudo yacer esperando un juicio que no alcanzaba a comprender. El mundo se nublaba y volvía a aclararse en oleadas. Sintió manos fuertes levantándola. El movimiento lanzó una punzada insoportable por su pierna. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Sorprendentemente, los guerreros Lakota fueron cuidadosos, actuando con eficacia y calma. Traían un travois, 2 largos maderos sujetos a un caballo con un cuero extendido en medio. La colocaron ahí con el cuidado de quien protege a los suyos. Black Hawk volvió a inclinarse junto a ella. Encontró su mirada nublada y esta vez habló en un inglés vacilante cargado de acento. "You are strong, woman". No era una pregunta. La duda se quedó flotando en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgar la vida por un niño extraño, hijo de un pueblo que los suyos temían y habían desplazado? Martha intentó responder, pero la garganta seca y la mente nublada apenas le permitieron sacudir débilmente la cabeza. "He was a child", murmuró con un hilo de voz. Esa respuesta pareció bastarle, o quizá intrigarlo aún más. Asintió con un gesto breve y dio una orden en su idioma. Uno de los otros guerreros, un joven llamado Wambly Eagle, sacó una bolsa de cuero. Se arrodilló y empezó a atender la herida. Martha se estremeció esperando rudeza, pero sus manos fueron sorprendentemente hábiles. Limpió el desgarrón profundo con agua de un odre,
Después aplicó un emplasto de hojas y hierbas trituradas de aroma punzante y fresco. El escozor fue intenso, pero casi al instante una extraña frescura calmó el ardor de la carne. Vendó firme con tiras de piel limpia. Le dieron agua, y fue el trago más dulce que había probado jamás. Al disponerse a partir, Chatton se acercó de nuevo. Le puso en la mano una piedrita lisa de río cerrando sus dedos alrededor. Un gesto simple y callado cargado de un sentido que iba mucho más allá de las palabras. El trayecto fue un vaivén borroso de dolor y semi-inconsciencia, el balanceo rítmico del travois. El sol ardiendo, las figuras estoicas de los guerreros cabalgando al lado. No la llevaron a las montañas lejanas donde estaría su campamento. Black Hawk, al saber por su hijo de dónde venía ella, ordenó llevarla de vuelta a su cabaña. Al llegar la choza se veía pobre y solitaria. Black Hawk mismo la cargó dentro con una fuerza sorprendente. La recostó en su cama de soga sencilla. Otro encendió fuego en la chimenea mientras Wambly revisaba de nuevo el vendaje. Se movían en la casa con un propósito silencioso, que resultaba tan inquietante como reconfortante. Antes de marcharse, Black Hawk se plantó frente a ella una última vez. «We do not forget», dijo con voz grave un murmullo que retumbó. «A life for a life. This is a blood debt. We will return». Y se fueron fundiéndose con la pradera con la misma quietud con la que habían llegado. Martha quedó sola en el silencio ensordecedor de su cabaña, el aroma de hierbas desconocidas flotando, y una piedra lisa y fresca, apretada en su mano. Los días siguientes fueron una pesadilla febril. El dolor en su pierna era una presencia malévola constante. La infección, ese gran temor de toda herida en la frontera, se hizo presente. La fiebre la sacudía empapándola en sudor, dejándola temblando en visiones delirantes de búfalos embistiendo, y el rostro de Thomas desvaneciéndose. No tenía fuerzas para ir por agua ni para mantener el fuego. Sabía con escalofriante certeza que se estaba muriendo. Las palabras de los Lakota "We will return" parecían una promesa hueca tragada por la inmensidad indiferente del desierto. Mientras tanto, en Willow Creek se gestaba otra tormenta no de viento sino de rumores. El poblado era un conjunto polvoriento de fachadas falsas, una cantina, la tienda de abarrotes de Silas Croft, un herrero y la pequeña oficina del alguacil. Ese espacio pertenecía al ayudante Jasper Thorne. Thorne era un hombre moldeado por la guerra, ex soldado de caballería, que había peleado en las campañas brutales de los años 70. La guerra seguía habitando en él. Alto, enjuto, con un rictus permanente en el rostro, y unos ojos grises como el cielo helado. Veía el mundo en absolutos colonos, significaban civilización, indios significaban barbarie. Contaba que su esposa y su hija habían muerto en una incursión, aunque esa no era toda la verdad. La realidad era más amarga enfermedad, y un invierno despiadado, un dolor que él transformó en odio, inventando un enemigo que alimentaba su rencor. En Willow Creek, la ley llevaba su color marcado por prejuicios. Y aunque las noticias llegaban despacio, siempre llegaban. Un buscador solitario de paso hacia las sierras había acampado en una loma, y con su catalejo vio algo extraño: guerreros Lakota en la cabaña de los Coolidge. No alcanzó a ver a Martha, pero sí a los caballos y a los hombres. Eso bastó. Entró al pueblo con un relato que creció con cada repetición. Cuando la historia llegó a oídos del ayudante Thorne en la cantina, ya era un cuento de una docena de guerreros ocupando la casa de la viuda, quizá teniéndola prisionera o peor. La quijada de Thorne se endureció. Martha Coolidge. Sabía de ella, mujer terca que se negaba a vender sus tierras al ganadero Harrison Kane, que quería adueñarse del valle entero. Para Thorne, una mujer sola en esa zona era una necedad, una invitación a la desgracia. Solo estaban ahí, murmuró Jasper Silas Croft, el tendero rechoncho limpiando nervioso un vaso. El buscador dijo que luego se fueron. Nunca están solo ahí, replicó Thorne con voz baja y dura. Están explorando buscando debilidad. Y una mujer sola es la definición de debilidad. Bebió su trago de whisky de un golpe sin que el ardor suavizara las líneas duras de su rostro. Seguro ya está muerta y esa tierra volverá al monte o peor a ellos. El miedo llenó la cantina como un humo espeso. Aquella gente vivía en la frontera de un mundo que no entendían, y Thorne sabía avivar esas ansiedades. Se veía a sí mismo como protector, pero su protección era agresiva, adelantada.
Saldré al amanecer, anunció al salón. No pidió acompañantes todavía. Era personal. Quería ver con sus propios ojos qué tramaban los Lakota. Iba a imponer la autoridad de su ley, la única que reconocía sobre la tierra que detestaba. Si la viuda Coolidge seguía viva, la rescataría, lo quisiera ella o no. Si estaba muerta, encontraría un pretexto cualquiera para vengarse del grupo más cercano. Al amanecer siguiente, mientras el sol alargaba sombras sobre la llanura, Jasper Thorne ensilló su caballo. El Winchester brillaba en la funda, y su rostro era piedra. Avanzaba hacia la cabaña de los Coolidge, un hombre cargando su propia guerra, destinado a chocar con una paz que nunca comprendería. Martha, por su parte, vagaba en un crepúsculo de dolor y fiebre. Había perdido la noción del tiempo. 2 días, 3. El mundo era solo las paredes de su choza, las sábanas arrugadas y el latido punzante de su pierna. El emplasto del guerrero estaba seco, y una línea roja avanzaba por su muslo. La desesperanza comenzaba a instalarse en sus huesos, una certeza helada de su final. Entonces oyó un ruido suave en la puerta. No el paso pesado de botas, sino el susurro de mocasines sobre tierra seca. El corazón se le detuvo de miedo. Volvían para rematarla, para saquear sus pocas pertenencias. La puerta se abrió con un chirrido, dejando entrar un rayo de luz matinal. Entró una figura. No era el imponente Black Hawk, sino una anciana de rostro surcado como un bordado de arrugas, con el cabello plateado trenzado en 2 largas colas. Detrás venía Chatón, sujetando su vestido de piel de venado, mirándola con seriedad infantil. La mujer se llamaba Wuyaka Feather, era la curandera de la tribu, y se movía con una calma serena que apaciguó de inmediato el corazón desbocado de Martha. Traía el aroma de salvia y hierba dulce, y una presencia de sabiduría antigua. Colocó un fardo de hierbas y raíces, y se acercó a la cama. No hablaba inglés, pero sus manos eran un idioma propio. Desató con cuidado el vendaje sucio de la pierna de Martha. Hizo un chasquido desaprobador al ver la herida roja e inflamada. Sin titubeo se puso a trabajar. Durante 2 días Wuyaka y Chatón fueron sus sombras. La anciana hervía hierbas en la lumbre, haciendo pociones amargas y vaporosas con las que limpiaba la herida. Preparaba cataplasmas de raíces masticadas y barro que absorbían el calor y el veneno. Le daba infusiones amargas que Martha apenas podía tragar, pero que bajaban la fiebre y despejaban su mente. Chatón, callado y constante, se volvió su ayudante fiel. Le llevaba agua del pozo en un jarro de lata, cuidando de no derramar ni una gota. Reponía la leña del fogón. Una tarde le ofreció una rosa de la pradera medio marchita, un gesto silencioso de belleza en medio del sufrimiento. Martha, aunque débil, logró sonreír. En ese cuidado tímido y tenaz, vio un valor que rivalizaba con su propio impulso desesperado. Ya no era solo el niño que había salvado. Se estaba convirtiendo en su amigo. Al 5.º día después de la embestida del búfalo, Martha despertó con la mente clara por primera vez. La fiebre había desaparecido. El dolor en su pierna había bajado a un latido sordo soportable. Estaba débil, pero seguía con vida. Wuyaka se mecía en la silla que Thomas había construido, zurciendo una de las camisas de Martha con una aguja de hueso, una imagen de calma hogareña que parecía irreal. Más tarde ese mismo día se dejó sentir. Un golpeteo constante y profundo de tambor acompañado de un murmullo de voces humanas. Martha se incorporó sobre los codos, los ojos abiertos de par en par. Wuyaka solo asintió con una expresión que lo decía todo, y fue hacia la puerta. Una procesión avanzaba por la pradera rumbo a la cabaña. No era un grupo de guerra, era una delegación. Al frente iba Black Hawk, erguido y majestuoso. A su lado caminaba un hombre mucho más anciano. Su rostro estaba surcado de arrugas, el cabello blanco y suelto. Portaba un espléndido penacho de plumas de águila que revelaba su lugar como venerado anciano. Era Zumber, guardián de la memoria y de las tradiciones espirituales de la tribu. Tras ellos 2 jóvenes cargaban un objeto grande envuelto con cuidado en piel pintada de bisonte. Hombres y mujeres seguían detrás, rostros serios y decididos. La comitiva se detuvo a una distancia respetuosa de la cabaña. Black Hawk y Zumber se acercaron al umbral abierto donde Wuyaka los esperaba. La saludaron con respeto silencioso. Luego los ojos antiguos de Zumber, profundos y sorprendentemente nítidos, encontraron a Martha en la cama. Entró,
y su sola presencia llenó el espacio reducido. Se aproximó al lecho y la miró un largo instante como si su mirada atravesara hasta el alma. Habló con voz seca como hojas secas agitadas, y Black Hawk tradujo. La mujer blanca con el espíritu de la osa madre, comenzó Sunbear, dándole un título que recorrió la espalda de Martha con un escalofrío. Mi nombre es Sunbear. He visto 80 inviernos. He visto llegar el caballo de hierro y los hilos que hablan. He visto tratados firmados y tratados quebrados como ramas secas. He visto demasiado odio. Se detuvo dejando que sus palabras pesaran en la habitación. El odio es un fuego que consume al hombre que lo carga. El valor es un manantial que da vida a quien bebe de él. Tú mostraste a mi nieto Sam Chatton el agua del valor. Entregaste tu vida por la suya. Esa es una deuda que no se paga con caballos ni con pieles. Es una deuda del espíritu. Martha quedó sin palabras abrumada por la fuerza de lo dicho. Sunbear continuó su voz cobrando firmeza. Tu corazón es verdadero. Has honrado a mi gente y por eso venimos a honrarte. Hizo un ademán hacia los hombres afuera. Ellos entraron con solemnidad. Depositaron el objeto en el suelo y lo desenvolvieron con cuidado. Era un tambor. Pero no como ninguno que Martha hubiera visto jamás. Era grande de casi 1 metro de diámetro tallado de un tronco hueco de álamo. El parche era una sola pieza de piel de búfalo tensada y sujeta con estacas de madera. Sobre ella símbolos pintados, un búfalo, un águila en vuelo, un rayo y al centro un círculo de manos entrelazadas. La baqueta era un trozo de madera envuelto en cuero suave, adornado con una sola pluma de halcón cola roja. Este tambor no es cosa de guerra. Su voz es el latido de nuestra madre la tierra. Habla de sanación de comunidad del círculo de vida que nos une a todos. No se había entregado a alguien fuera del pueblo desde los tiempos del abuelo de mi abuelo. Sunbear tomó la baqueta y con reverencia golpeó el centro del tambor. Un golpe profundo retumbó en la cabaña, un sonido tan hondo que vibró no solo en el aire sino en el pecho de Martha y en la médula de sus huesos. Era un eco de poder inmenso y paz aún mayor. Este es nuestro regalo para ti, dijo Black Hawk con la voz cargada de emoción. Es señal de que te vemos. Vemos a la mujer que salvó al hijo de nuestro jefe. Vemos a una vecina. Las lágrimas nublaron la vista de Martha ante lo increíble de la escena. En su vida solitaria marcada por pérdidas y esfuerzo, nunca había imaginado un momento así. Esperaba sospecha, quizá castigo por entrometerse en sus costumbres. Nunca jamás pensó recibir honor. Nunca pensó que se tendería un puente sobre el abismo de miedo y desconfianza que separaba a ambos mundos. Cuando el sonido vivo del tambor sagrado se apagó, otro ruido irrumpió agudo e indeseado. El tintinear de una espuela, el crujido de una bota pesada sobre la tierra y una voz cortante como vidrio. ¿Qué demonios pasa aquí? El ayudante Jasper Thorne se plantaba en el umbral, la mano sobre la culata de su pistola, enfundada. El rostro una máscara de furia helada. La llegada de Thorne quebró la frágil paz de la cabaña como piedra contra vidrio. El aire, antes lleno del eco del tambor y del respeto profundo, se cargó de tensión cortante. La figura alta y delgada de Thorne llenó la entrada bloqueando la luz de la tarde y lanzando una sombra ominosa sobre todos. Sus ojos duros como pedernal astillado recorrieron la escena interpretándola bajo el prisma oscuro de su prejuicio. No veía un acto de honra. Veía una cabaña repleta de enemigos. Vio a un anciano con penacho que parecía un jefe de guerra, a un guerrero de gesto severo, que era sin duda el líder, y a varios más afuera. Observó el tambor pintado, y lo interpretó como objeto de ritual pagano, y vio a Martha Coolidge pálida, recostada en su cama como víctima cautiva en su propia casa. «Señora Coolidge, ¿está usted bien?», exigió Thorne con voz cortante de autoridad. Avanzó un paso al interior, su mirada saltando de Black Hawk a Sunbear, viéndolo solo como amenazas que debía neutralizar. «No se preocupe, señora, ya estoy aquí. La sacaré de esto». Antes de que Martha pudiera responder, Black Hawk se adelantó colocándose discretamente entre el ayudante y la cama. No dijo palabra, pero su movimiento era un mensaje claro: él era el guardián en ese lugar. Su rostro permanecía imperturbable, aunque en sus ojos ardía un fuego peligroso.
Aquí no hay problema, hombre de la ley, dijo Black Hawk, su inglés pausado y claro. Thorne soltó una risita despectiva, los labios torcidos en burla. No hay problema. Vengo a revisar a una viuda sola, y me encuentro su cabaña invadida por los suyos. No parece visita social para mí. Señaló con desprecio el tambor sagrado. ¿Qué es esto? Algún tipo de danza antes de incendiar el lugar. Un murmullo recorrió a los Lakota que esperaban afuera. La ofensa fue honda. El rostro antiguo de Somber se mantuvo firme, pero en sus ojos apareció una tristeza profunda. Había visto demasiadas veces cómo la ignorancia arruinaba las buenas intenciones. Fue Martha quien encontró su voz débil pero cargada de una indignación inesperada. Ayudante Thorne está equivocado, dijo incorporándose con esfuerzo en sus almohadas. Estas personas son mis invitados. Ellos me salvaron la vida. La cabeza de Thorne giró hacia ella incrédulo. La salvaron, señora. Con todo respeto, ha estado demasiado sola aquí. Esta gente no salva a los nuestros. Esperan la debilidad para aprovecharse. Ellos le han llenado la cabeza de historias. La equivocada es usted, ayudante, replicó Martha, su voz cobrando fuerza con su enojo. Levantó un dedo tembloroso hacia su pierna vendada. Un búfalo me corneó. Estaría muerta de fiebre ahora mismo si no fuera por ellos, por su curandera huellaca. Asintió hacia la anciana, que lo miraba con calma y certeza. No me han mostrado más que bondad y honor. Thorne quedó desconcertado. No era el escenario que había imaginado. La viuda asustada que esperaba encontrarlo estaba enfrentando defendiéndolos. No encajaba. Para él su miedo la había vuelto dócil, víctima de algo parecido al síndrome de Estocolmo del desierto. Bondad Thorne soltó una carcajada áspera y desagradable. Su bondad es una máscara. Conozco a los de su clase. Los combatí por años. Vi lo que hacen a los ranchos a las familias. Su mano bajó de la pistola al cuchillo grande en el cinto. Un destello de memoria real o inventada cruzó su rostro. No se les puede confiar, señora Coolidge. Ahora les ordeno que se larguen. Fuera de esta propiedad. Ahora. Las últimas palabras iban dirigidas a Black Hawk con la autoridad implacable de su placa. Black Hawk no se movió. Permaneció firme, una montaña de desafío en silencio. El aire se volvió tan espeso que podía cortarse. Afuera los jóvenes guerreros cambiaron de postura, sus manos acercándose a las armas. Chatón, que estaba junto al fogón, dio un paso hacia su padre, un pequeño gesto de respaldo. Esta tierra no conoce tu placa, dijo Black Hawk con voz baja peligrosa. Conoce el sol, la lluvia y a los Lakota. Estamos aquí para honrar una deuda. Nos iremos cuando nuestro rito termine. Su ceremonia ha terminado, gruñó Thorne, perdiendo la paciencia. Su mano volvió a la pistola, el pulgar sobre el martillo. No lo voy a repetir. El corazón de Martha golpeaba en su garganta. La situación se desbordaba, una caja de pólvora de malentendidos y viejos odios, a punto de estallar con una chispa. Ella había sido el puente entre dos mundos, y ahora ese puente estaba por ser destruido por el hombre que decía protegerla. «Ayudante, deténgase», gritó tratando de sacar las piernas de la cama, un movimiento que le arrancó un dolor agudo. No entiende este tambor. Es un regalo sagrado, un obsequio de paz. Está deshonrándolos y me deshonra a mí. Paz, la voz de Thorne rebosaba veneno. No hay paz mientras ellos estén en nuestra tierra. Esta era su tierra mucho antes de que fuera suya, ayudante, replicó Martha con una convicción que ni ella sabía tener. Las palabras quedaron flotando, una verdad imposible de negar, que Thorne se negaba a aceptar. No la veía como aliada, sino como portavoz del enemigo. Sacó su revólver. El chasquido metálico del martillo, al tensarse, retumbó en el silencio cargado de la cabaña. Última oportunidad, dijo Thorne apuntando directo al pecho de Black Hawk. Salgan ahora. Afuera uno de los jóvenes y el otro guerrero alzaron sus rifles. Zumber posó una mano tranquila sobre el brazo del muchacho sin pronunciar palabra. La decisión ya estaba en manos de los dos hombres que sostenían el centro de la tormenta. Martha observaba con espanto. Aquel acto de valor que había iniciado todo estaba a punto de terminar en una matanza dentro de su propia casa. El tambor sagrado, símbolo de sanación y unión,
Permanecía callado en el suelo a punto de ser testigo del odio mismo que estaba destinado a vencer. El instante pareció eterno. El cañón del Colt Peacemaker de Thorn no temblaba apuntando directo al corazón de Black Hawk. Este inmóvil mantenía el rostro como una máscara de piedra imposible de leer. Era jefe, era guerrero. Retroceder frente a semejante amenaza significaría perder honor ante los suyos. Pero responder supondría la muerte segura de muchos, quizá incluso de la mujer a la que habían venido a honrar. Fue Sun Bear quien rompió el hechizo. El anciano dio un paso lento y meditado, colocándose un poco al costado de Black Hawk. Su cuerpo frágil contrastaba con la tensión contenida de los adversarios. No miró el arma, miró directo a los ojos de Thorn. Lorman dijo Sun Bear con voz serena y clara sin necesidad de traducción. El arma que sostienes hace ruido, pero tu corazón grita más fuerte. Escucho su dolor. Late como un tambor roto. Thorn se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Aléjate de esto, viejo, escupió. Un hombre que ha perdido tanto. Continuó Sun Bear, su voz impregnada de una empatía dolida. Solo alcanza a ver pérdida en los demás. Miras a mi hijo, y no ves honor. Ves un fantasma, el fantasma de tu propio dolor. No sabes nada de mí, gruñó Thorn, aunque una sombra de duda atravesó su semblante. Las palabras del anciano habían tocado un nervio más profundo que cualquier bala. Conozco la historia que guarda tu corazón, dijo Sun Bear suavemente. Una esposa, una hija pequeña, no arrebatadas por los Lakota en una redada como cuentas al pueblo. No arrebatadas por los Cheyenne, arrancadas por la enfermedad del invierno, la fiebre manchada que no distingue el color de la piel. Lo sé porque nuestros hijos también cayeron esa misma estación en el invierno del viento azul del norte. El color se esfumó del rostro de Thorn. Sus nudillos apretados contra la culata del arma se tornaron blancos. Ese era su secreto más íntimo, la verdad sepultada bajo capas de odio y culpas inventadas porque aceptar la crueldad absurda del destino era demasiado insoportable. Era más fácil sostener un enemigo que cargar con un mundo sin razones. ¿Cómo podía saberlo ese anciano? Eso es mentira, susurró Thorn, pero su voz carecía de fuerza. El fundamento de su rabia se desmoronaba. La verdad siempre encuentra su camino, dijo Sun Bear con ternura. Has cargado con ese fantasma demasiado tiempo. Te ha vuelto ciego. No puedes ver a la mujer que venías a salvar porque te ciegan aquellos a los que no pudiste salvar. Suéltalo, Jasper Thorn, o devorará lo que queda de tu alma. El uso de su nombre pronunciado con esa autoridad tranquila lo desarmó por completo. La mano que empuñaba el arma tembló. Su mirada brincó de los ojos compasivos y sabios de Sun Bear al rostro suplicante de Martha, y después a Black Hawk, que no se había movido pero cuyo gesto se había suavizado en una especie de lástima cansada. Por primera vez los veía no como un enemigo uniforme, sino como personas. Un anciano ofreciendo sabiduría, un jefe defendiendo su honor, una mujer protegiendo a sus salvadores. Toda la narrativa sobre la que había levantado su vida se fracturaba. Con un suspiro entrecortado, Thorn bajó lentamente el arma. No la guardó en la funda, solo la dejó pender a su costado como un peso muerto. La amenaza inmediata había pasado. El alivio en la cabaña se sintió más que se oyó. Afuera los dos guerreros bajaron sus rifles con cautela. La ceremonia no ha terminado, afirmó Black Hawk, su voz ahora sin desafío, cargada solo de dignidad tranquila. Venimos a honrar a esta mujer. Lo haremos. Thorn no respondió. Parecía perdido, naufragando entre las ruinas de su propio odio. Miró la cabaña rústica, aquella escena extraña que había encontrado. Se detuvo en el tambor con sus símbolos pintados que parecían burlarse de su visión simplista del mundo. Retrocedió tambaleante hasta salir por la puerta, entrando en la luz áspera del sol, que ahora parecía revelar más de lo que ocultaba. Se veía como un hombre que había envejecido 10 años en un instante. Yo... empezó, pero calló. No había palabras. ¿Qué podía decir Hiro, no con el porte de un agente de la ley, sino con la derrota de un hombre roto, y caminó hacia su caballo? Montó con pesadez, y sin mirar atrás, se perdió en las llanuras infinitas que habían presenciado su caída. Dentro de la cabaña,
El silencio que siguió fue distinto. Ya no era tenso, sino purificador. Sonber volvió su atención a Martha. Las heridas más profundas, dijo mirándola a los ojos, no son de la carne. Señaló a Black Hawk. El jefe asintió y salió a hablar con los suyos. La ceremonia debía cumplirse. Martha, agotada y frágil, observó cómo se preparaban. Había protegido a un niño de la embestida de un búfalo, y sin proponérselo, había evitado que toda una reunión se convirtiera en masacre. No se había plantado con un arma sino con la verdad misma. Y en ese instante comprendió que el lejano oeste no era solo una lucha por territorios, sino una batalla por el alma. Que las fronteras más duras eran las que habitaban en el corazón humano. Con la amarga partida de Thorn, una quietud profunda y purificadora descendió sobre la cabaña. La tensión sofocante que él había traído se disolvió en el cielo infinito de la pradera, dejando el aire más ligero, cálido y cargado de un sentido renovado de lo sagrado. Los Lakota que aguardaban afuera tensos como resortes, bajaron la guardia. La amenaza inmediata de violencia había quedado atrás. No dejó un vacío, sino un espacio dispuesto a llenarse con el propósito por el cual habían venido. Sonber volvió sus viejos ojos compasivos hacia Martha, que seguía recostada entre sus almohadas con el corazón aún galopando por la adrenalina de la confrontación. Una sonrisa serena conocedora asomó en los labios del anciano. «El espacio está limpio ahora», dijo con voz firme anclada en medio de la tormenta emocional. «El corazón de la madre debe hablar». Ante esas palabras la curandera se movió con calma y seguridad. De uno de sus morrales de cuero, extrajo una trenza gruesa de salvia seca. Encendió una punta en las brasas de la chimenea y una nube de humo blanco grisáceo comenzó a elevarse hacia las vigas del techo. Murmurando en voz baja recorrió el perímetro de la cabaña agitando el humo con una pluma de águila. Se detuvo especialmente en la puerta donde Thorn había estado esparciendo allí el humo, como si empujara físicamente el rencor que él había dejado lanzándolo hacia el sol implacable. El aroma penetrante y limpio inundó la habitación, un perfume de purificación que parecía arrancar el veneno del aire. Black Hawk volvió a entrar en la cabaña, y su semblante severo se suavizó con un alivio visible. Lo acompañaban su esposa Tatwen y dos mujeres más. Sus movimientos solemnes y elegantes transformaban la cabaña rústica en un recinto ceremonial. Tatwen se acercó al lecho de Martha. Su rostro era un mapa sereno de fuerza callada, y sus ojos oscuros transmitían una gratitud líquida que no necesitaba palabras. Extendió la mano y apretó suavemente la de Martha, un contacto breve, pero lleno de un entendimiento profundo. Luego colocó una bolsita de gamuza de venado bordada con cuentas de colores a los pies de la cama. Era pesada, y por sus intrincados diseños Martha comprendió que se trataba de un obsequio personal de gran valor, fruto de muchas noches de invierno. La ceremonia comenzó con toda su fuerza. Los dos hombres que cargaban el tambor lo situaron en el centro del piso. Lo desataron por completo, revelando la grandeza de sus símbolos pintados. Sonber se arrodilló ante él no como músico frente a un instrumento, sino como sacerdote ante un altar. Tomó la baqueta forrada de cuero, y tras un instante de silencio contemplativo inició un ritmo suave y constante. Tum tum tum. Era un sonido que parecía brotar de la misma tierra, un latido que no imitaba solo un corazón, sino el pulso paciente y lento de la vida. Ese compás ancló la cabaña al centro mismo del universo. Sonber empezó a cantar su voz baja y melódica, un río de palabras antiguas fluyendo en la estancia. No era un canto de guerra ni de triunfo, sino de creación de vida del círculo sagrado sin fin. Los Lakota reunidos afuera en semicírculo respetuoso se unieron al canto. Voces de hombres y mujeres jóvenes y ancianos tejieron una armonía compleja y sobrecogedora que subía y bajaba al ritmo del tambor. La canción era historia viva. El primer verso hablaba del búfalo, el gran hermano peludo que entrega su vida para que el pueblo tenga alimento, abrigo y refugio. Honraba su fuerza y sacrificio. Mientras lo escuchaba Martha, recordó la furia aterradora del toro, pero el canto transformaba ese recuerdo, llenándolo de un propósito sagrado que antes no había comprendido. El segundo verso relataba el coraje de una osa que defiende a su cría, de un lobo hambriento, un relato de amor feroz e incondicional. Martha, de manera instintiva, miró a Tatwen, que estaba junto a Black Hawk con la mano sobre el hombro de Chatton. Sus miradas se cruzaron
Y en ese cruce silencioso Marta sintió el reconocimiento del mismo instinto primordial que la había llevado a lanzarse a la llanura. El tercer verso era nuevo compuesto para aquel día. La voz fuerte de Black Hawk tomó el liderazgo, y aunque las palabras estaban en la cota, el sentido era claro. Hablaba de la mujer extraña, la que tenía el espíritu de la osa, que no huyó del trueno, sino que se plantó ante él. Contaba cómo ella había puesto su cuerpo entre los cuernos del búfalo, y un niño Lakota, sin pedir nada a cambio. No lo narraba como un simple rescate, sino como un remiendo en el tejido roto del mundo, una puntada de bondad en un manto de miedo. Mientras la canción la envolvía, Marta sintió las vibraciones del tambor en lo más profundo de sus huesos. El ritmo constante parecía viajar por las tablas del piso, subir por las patas de su cama sencilla y penetrar en su propio cuerpo. Resonaba en el dolor de su muslo, y casi podía jurar que el latido atravesaba su herida en proceso de sanación, no con dolor sino con un calor purificador. Era como si el tambor hablara directo a su sangre, a sus tendones, a cada célula, recordándoles la melodía de la plenitud. Las lágrimas le corrían libres, no de tristeza, sino de una catarsis liberadora. Miró los rostros dentro y fuera de su hogar. Somber con los ojos cerrados, el espíritu navegando en el río del tiempo. Black Hawk erguido y orgulloso, uniendo su voz al coro mientras miraba a su hijo con amor sin medida. Chatton contemplando el tambor con ojos abiertos de asombro, su pequeña mano descansando en la madera, sintiendo el latido de la historia de su pueblo. Eran las mismas personas que le habían enseñado a temer los supuestos salvajes de la retorcida visión de Jasper Thorne. Pero en ese espacio sagrado creado por el tambor, Marta no veía salvajes. Veía familia, veía comunidad, veía un pueblo unido por tradiciones tan hondas y poderosas que podían tomar un acto de bondad de una desconocida y elevarlo a la categoría de leyenda. Cuando las últimas notas del canto se desvanecieron, quedando solo el golpe final del tambor resonando en el silencio, Martha supo que algo en su vida había cambiado para siempre. Somber se incorporó lentamente. Posó sus ojos en Martha con una mirada profunda y bondadosa. «Este tambor ahora es tuyo, Arthur Coolidge». Así lo expresó, y Black Hawk tradujo con una sobria seriedad. «Su espíritu Suwanagi habita ya en este hogar. Es un sanador. Cuando el recuerdo de la fiebre invernal haga doler tu pierna, toca el tambor. Cuando la soledad por la ausencia de tu esposo oprima tu corazón, toca el tambor. Deja que su voz te recuerde que no estás sola en esta tierra. El círculo de la gente es amplio y hoy se ha ensanchado para incluirte a ti». Dio un paso al frente, bajando un poco la voz. «Y cuando el mundo te traiga más hombres como el que acaba de marcharse, hombres cuyo corazón quedó en silencio por el odio o el dolor, toca el tambor. Tócalo fuerte. Haz que su eco ruede sobre estas colinas. Que sea un recordatorio para todos de ese verdadero latido, el que muchos han olvidado dentro de sí mismos». El rito había terminado. La delegación Lakota se dispuso a retirarse. No hubo despedidas largas ni palabras ceremoniosas. Se marcharon con la misma dignidad callada con la que habían llegado. Tywin apretó por última vez la mano de Martha. Black Hawk cruzó miradas con ella y le regaló un leve y solemne gesto de respeto que transmitía más gratitud que un largo discurso. Chayton Shai, ya concluida la parte formal, se acercó a su lecho y dejó en su palma un pequeño círculo de hierba dulce finamente tejido. Después volvió junto a su padre. Como un solo cuerpo, los Lakotas se dieron la vuelta y caminaron hacia la pradera. Su figura formó una procesión oscura y majestuosa contra el anaranjado del sol poniente, hasta que la inmensidad ondulante de la tierra los engulló, dejando solo huellas en el polvo y el eco de su canto flotando en el aire. Martha quedó sola, pero el silencio en su cabaña era ahora distinto. Ya no era la soledad hueca y aplastante que había soportado por 2 años. Era un silencio vivo, impregnado del eco del tambor, de la memoria de un canto sagrado y del calor de la humanidad compartida. Su mirada cayó sobre el Kanshega Wahan, erguido en el centro de la estancia como un nuevo hogar, un obsequio, un honor y una responsabilidad inmensa. Era un puente entre su mundo y el de ellos, un puente que nunca había pedido, pero que ahora debía custodiar. Pasaron las estaciones. El calor abrasador del verano dio paso a la melancolía dorada del otoño, y después a la nieve purificadora del invierno. Su pierna sanó por completo, dejando una larga cicatriz plateada en el muslo, un mapa físico de su transformación.
Nunca volvió a ver a Jasper Thorne. Noticias llegadas de Willow Creek, llevadas por Silas Croft, en una rara visita de suministros, contaban que el ayudante del sheriff había renunciado y se había marchado al norte un hombre que corría tras fantasmas, o quizá huyendo de ellos. Nadie lo sabía con certeza. La vida de Martha encontró un nuevo compás en las noches calladas, cuando el viento aullaba contra las paredes de la cabaña y la vieja soledad intentaba regresar. Realizaba un pequeño ritual. Encendía un poco de salvia dejando que el humo purificara su hogar. Luego tomaba la baqueta emplumada, se sentaba frente al Kanshega-Wakan y lo golpeaba. ¡Boom! La voz profunda resonaba. Salía de su cabaña, cruzaba el arroyo helado y viajaba sobre las llanuras nevadas. Era más que sonido. Era una declaración, una plegaria, el latido constante de un corazón que había sido roto por la pérdida y luego sanado por un lazo inesperado. Era el pulso de una nueva historia, su historia entrelazada para siempre con la del pueblo de las praderas. Y mientras el eco se desvanecía en el vasto silencio estrellado de la noche de Montana, Martha Coolidge sabía con total certeza que no estaba sola. Era la guardiana del latido. El eco de ese tambor sagrado cuenta un relato que trasciende el tiempo, una verdad sobre cómo un solo acto de valor puede cruzar generaciones, sanar heridas antiguas y tender puentes donde antes solo había muros. Martha Coolidge y el pueblo Lakota descubrieron una enseñanza que aún buscamos hoy, que nuestra humanidad compartida es un ritmo más poderoso que cualquier miedo. Si esta historia de valentía, honor y unión inesperada te conmovió, ayúdanos a mantener vivas estas memorias. Dale me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video con alguien que valore un relato con alma. Y sobre todo suscríbete a nuestro canal para seguir explorando el corazón dramático de la historia. Tu apoyo nos permite seguir descubriendo y compartiendo los relatos que dieron forma a nuestro mundo. Gracias por escucharnos.